Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, CIFACIL, y el Ministerio de Salud les damos una cordial bienvenida y agradecemos su participación e interés en el presente webinar titulado Procedimientos para el otorgamiento y renovación, modificación del registro sanitario, el cual lleva como objetivo conocer las nuevas ventajas que ofrece el Reglamento Técnico Centroamericano en los procedimientos de registro sanitario de alimentos procesados. Este webinar es una de las series que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios e instituciones que facilitan el comercio con conocimientos para los usuarios del Ministerio de Salud. Apreciarles participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contarán con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tenemos el agrado de presentar al licenciado René Adelio Laínez. Él es licenciado en químico farmacéutico, es técnico de la Unidad de Alimentos y Bebidas, tiene un diplomado en la gestión de calidad y inocuidad de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, contando con 20 años de experiencia en el campo de la regulación sanitaria. Cedo la palabra al licenciado Laínez. Adelante, licenciado. Hola, buenos días. Voy a abrir cámara, no sé si me están viendo, para que poderlos saludar a todos. Adelante, licenciado, un gusto. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo este tema sobre la divulgación que se va a hacer del reglamento de registro sanitario, recientemente aprobado bajo la resolución COMIECO. Y es la primera revisión que se hace y viene a, pienso yo, a solventar muchas dudas que no se podían hacer con la certeza que se van a hacer ahora, ya que con el documento actualizado, pues se han podido eh, abarcar otros temas, especialmente en la parte de trámites postregistro, que se incluyeron algunos requisitos que hacían falta especialmente para lo que es el, el trámite de inscripción de, por ejemplo, de paquetes variados, algunas traspasos de registros sanitarios, cambios de fórmula que una vez registrado el producto ya a veces no es necesario hacer todo el proceso de registro sanitario, sino que se pueden solventar con un trámite por registrar. Este RTCA, esta actualización que vamos a ver, viene a solventar muchas dudas que habían al respecto, ya que en mi opinión, pues ya era necesario una actualización como la que vamos a ver. Y vamos a abarcar diferentes secciones, vamos a ver algunas definiciones, también se enriqueció la parte de definiciones, el ámbito de aplicación del reglamento, el proceso en general de registro sanitario y, como les decía, la parte de renovación del registro, documentos que admite para admitir como el certificado de libre venta, el certificado de exportación, etcétera. Ya en el desarrollo del documento creo que van a ir comprendiendo mejor de eh, cómo ha quedado el documento y creo que les va a ayudar bastante a orientarse bastante ahora de procesos que estaban un poco grises. Ahora sí creo que está un poco más claro. Y con esta divulgación también esperamos agilizar más
a la par de los procesos tecnológicos que se están implementando, todo el mecanismo para el trámite de registro sanitario. Voy a cerrar cámara y voy a empezar a compartir la presentación para ir adentrándonos en el tema. No sé, Lick, tal vez me pueden confirmar si pueden ver el documento, la plantilla Sí que se estoy. confirma. Adelante, adelante, licenciado. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Bien. eh, el título del documento que vamos a estar revisando, vamos a hacer la divulgación, es el 67 RTCA, Reglamento Técnico Centroamericano 670131, punto 20, alimentos procesados, procedimientos para otorgamiento, renovación y modificación del registro sanitario. Primera revisión. El objeto del reglamento, pues, es establecer el procedimiento para el otorgamiento, la renovación y la modificación del registro de alimentos procesados y semiprocesados, así a grosso modo. Vamos a comenzar con más detalle a ver lo que está estipulado en el reglamento. Quedó así. Comentarles de que este reglamento entra en vigencia ya a partir de agosto. Entonces, ya sí era importante hacer esta divulgación, ¿verdad? Agradecemos al MINEC, al Ministerio de Economía, que siempre nos ayuda y nos apoya con la divulgación de estos documentos. En el ámbito de aplicación, se disponen básicamente 3 numerales para el procedimiento de registro. En el numeral 1 dice que se aplica a los alimentos procesados y semiprocesados, preenvasados, comercializados en los estados parte que se ofrecen como tales al consumidor. En el numeral 2 dice que no aplica, dice a qué aplica, y en el 2 dice a qué no aplica. No aplica a los alimentos no procesados, materias primas y aditivos alimentarios. Y en el numeral 3 están excluidos aquellos alimentos procesados listos para el consumo que se empacan en el momento que el producto es pedido, solicitado o adquirido por el consumidor final. Es decir, que si yo en este último numeral ya vamos a ir viendo en la parte de definiciones con más detalle qué vamos a entender por un alimento semiprocesado, un alimento no procesado, qué vamos a entender como materia prima y qué vamos a entender como aditivo alimentario. Y en el numeral 3, quizás vale la pena hacer un comentario aquí para que vaya quedando claro cómo es que se aplica el ámbito, se va a entender esta parte, que excluye a los alimentos procesados listos para el consumo que se empacan al momento del producto expedido, solicitado o adquirido por el consumidor final. Es decir, que si yo voy a una panadería, en una vitrina veo productos que están directamente en vitrina, yo lo pido en ese momento, ese tipo de producto, aunque es un alimento procesado y algunos son semiprocesados, no van a requerir registro sanitario. No es necesario, ya que es producto que de por sí tiene una vida útil muy corta y es producto que se eh, está a la vista del consumidor final, ¿verdad? Yo veo cómo lo están manipulando, cómo me lo están preempacando, me lo están empacando a mi gusto, y si yo así lo quiero pedir, no hay problema, yo así lo llevo. Entonces, ese tipo de productos que no son preempacados, sino que se están empacando directamente a la vista del consumidor, no es necesario que que se registren, que tengan registro sanitario ante el Ministerio de Salud. Vamos a ir viendo un poco más a fondo lo que son las definiciones del reglamento. En la aplicación de este procedimiento se utilizan las siguientes definiciones. Yo, adrede, he omitido una gran mayoría de definiciones, pero sí dejé estas en las láminas porque creo que es muy importante para la correcta aplicación del reglamento. Como a manera general, tenemos la definición de alimento. ¿Qué se va a entender por alimento? Esto está uniformizado, esta definición está ya uniforme con todos los reglamentos, tanto en el de criterios microbiológicos, en el de aditivos, en
Eso es lo que ha quedado en la mayoría de reglamentos y está de manera uniforme. Voy a proceder a la lectura. Dice que es toda sustancia procesada, semiprocesada y no procesada que se destina para la ingesta humana, incluidas las bebidas, la goma de mascar y cualquier otra sustancia que se utilice en la elaboración, la preparación o el tratamiento del mismo, pero no incluye los cosméticos, el tabaco ni los productos que se utilizan como medicamentos. Otra definición importante que está estipulada en el reglamento es en el 3.2, lo que es alimento no procesado. Es el alimento que no ha sufrido modificaciones de origen físico, químico o biológico, salvo las indicadas por razones de higiene o por la separación de partes no comestibles. Me voy a permitir dar un ejemplo aquí para ampliar un poco esta definición. Cuando hablamos de un producto que solo es eh, picado, una fruta, por ejemplo, que es eh, empacada a la vista del consumidor, la pelan, la fruta que encontramos en la calle, la pelan y sacan en rodajas la fruta, por ejemplo, una piña. Ese tipo de productos no es necesario el registro sanitario. Es un alimento no procesado, no le han agregado nada. Pero si yo la fruta la, le agrego un condimento, le agrego sal y la preempaco y le pongo una vida útil, desde ese momento que la estoy etiquetando, ya ese producto ha sufrido una manipulación previa y la forma también en que se comercializa no está a la vista del consumidor previo a su procesito que le han hecho, sí es necesario el registro sanitario. Y vamos a dar un espacio de preguntas, entiendo, para que vayamos ampliando más estas definiciones. Alimento procesado. ¿Qué vamos a entender por el procesado? Es el alimento que se ha sometido a un proceso tecnológico adecuado para su conservación y consumo ulterior. Creo que aquí no merece mayor explicación, ya que la mayoría de productos preempacados que podemos ver en los supermercados, los snacks, productos de panadería, eh, productos, eh, eh, carnes que sí vienen condimentadas, listas para solo calentarlas, este tipo de productos es el que vamos a someter vamos a entender como un alimento procesado. Y en el 3.4 tenemos la definición de alimento semiprocesado. Es el alimento que se ha sometido a un proceso tecnológico adecuado para su conservación y que requiere de un tratamiento previo a su consumo. El ejemplo clásico, ícono de esta definición, serían los productos de panadería que están listos solo de calentarlos en el horno, ya viene la masa congelada o semicongelada o refrigerada, listo para calentarlos en un horno y ya lo puedo consumir. Podría también ser una carne de pollo, de res, que ya viene marinada y está lista solo para tirarla en la plancha y luego ya la puedo consumir. Este tipo de alimento es el que se conoce como semiprocesado. Al final, el procesado es como la gran sombrilla en el que involucra los semiprocesados. Y normalmente el semiprocesado se distingue porque solamente, generalmente, lo que necesita es solamente un tratamiento térmico para poderlo consumir. El ejemplo clásico es este tipo de producto que le ponía. Basado en este tipo de ejemplos es que se formó esta definición. El reglamento también permite, en el antiguo reglamento que teníamos, eh, a diferencia de este que ha sufrido la actualización, solo se permitía certificados de libre venta, documentos que dijeran con nombre y apellido certificado de libre venta emitidos por las autoridades competentes de los países de origen y de origen. En este quedó tanto la definición del certificado de libre venta, que es el documento que emite la autoridad competente o responsable y que indique que el producto es de libre venta y consumo en el país de procedencia de origen según la legislación de cada país. Esta parte de la legislación, según la legislación de cada país, quedó así porque hay países que tienen diferentes
formatos de emitirlos. Tenemos muchos tipos de certificados de libre venta aquí registrados que, por ejemplo, lo manejan por marca. Nosotros aquí en el país, para registrar el producto, ponemos nombre específico y marca según lo exige el reglamento de etiquetado. Pero los, los países como Estados Unidos a veces registran marcas directamente. Cuando estábamos hablando voy a poner un ejemplo directo, como el chocolate, eh, una marca X ahí, Snickers, por ejemplo, no ponen el chocolate confitado, ponen la marca directamente eh, en el certificado de la venta como Snickers. Entonces, todos esos productos que vienen de la marca Snickers, aunque tenga un chocolate con almendras, un chocolate, puede ser admitido, porque así es la forma, la legislación del país de esa manera manejan el formato de los certificados de venta y se admiten. Y el otro documento que hoy sí es nuevo en esta actualización es el certificado de exportación, y es una gran ventaja porque sí permite es que es el documento que emite la entidad responsable y que indica que el producto es apto para consumo humano en el país de origen o procedencia, así como destinado para la exportación. Estos certificados de exportación son los documentos que normalmente son emitidos cuando el producto no se vende en el país donde es fabricado, pero sí se fabrica ahí. Entonces, lo que hacen, aunque no pueden emitir un libro de venta porque no se vende ahí el producto, sí emiten un certificado de exportación eh, para poderlo exportar. Solo se fabrica y se exporta. Tenemos muchos, con México nos pasa bastante seguido de que hay productos que se fabrican allí, pero desde México se vienen directo para Centroamérica y se están registrando acá con este documento. Ahora ya tenemos esa legislación así actualizada que nos permite admitir estos documentos. En el 3.9 tenemos otra definición importante. Ya les digo, las definiciones son más todavía en el reglamento, pero creo que esta es la que merece mayor atención. Es la fabricación por terceros. Otra definición que no teníamos en el reglamento anterior y se define como la fabricación nacional o extranjera que se realiza por el titular del registro sanitario del alimento, realizada dentro de los límites de una contratación previa entre el fabricante y el titular del registro sanitario del alimento. Y este último es el responsable del mismo. Esto normalmente cuando son productos también maquilados, ¿verdad? En el 3.11 tenemos también otra definición muy importante que quedó, que es importador autorizado. Esta definición se introdujo ya que en esta actualización que sufrió el documento es muy importante que ustedes sepan que el tema de la inscripción sanitaria fue eliminada. Aunque en El Salvador tuvimos una o dos solicitudes, creo, no, casi no se aplicó eso aquí, pero en algunos países de la región sí se estaba usando y ahora en esta actualización quedó introducida esta definición. El tema de la inscripción sanitaria estaba dando algunos problemas porque el producto, una vez registrado por una empresa, eh, podía alguien solo hacer un trámite, si bien cierto, rápido de inscripción, eh, no necesitaba que yo pidiera permiso al que lo había registrado, al que era dueño del registro. Con esta actualización de importador autorizado, vamos a ver lo que dice la definición. Dice que es la persona natural o jurídica autorizada por el titular del registro sanitario para importar y comercializar los alimentos. Es decir, que cuando yo registro el producto y alguien lo quiere traer también, deberá solicitar esa autorización del registro para poder usar ese registro sanitario una vez registrado el producto. Entonces, o al final está la alternativa de registrarlo, pero sí estaba dando problemas porque eh, la, la- la mayoría de documentos que se exigen para el registro sanitario lo tenía que
conseguir el primero que registraba el producto y luego alguien sin más documentos solo solicitaba la inscripción y su permiso de funcionamiento y con eso se podía seguir comercializando por el otro. Entonces, en la industria esto generó bastante disconformidad y por tal razón quedó esta parte de importador autorizado. En el 3.12 tenemos la definición de la licencia sanitaria. Es la licencia sanitaria de funcionamiento, también conocida como permiso de funcionamiento o de instalación y funcionamiento, es la autorización para operar el establecimiento donde se van a producir los alimentos procesados o donde se almacenan dichos alimentos y es extendida por la autoridad competente de cada uno de los estados partes. La definición de materia prima es otra definición muy importante y dice que es toda sustancia o mezcla de sustancias para ser utilizada como alimento procesado que requiere sufrir alguna transformación de naturaleza química, física o biológica. En el 3.14 también quedó la definición del número de registro sanitario, que es el código alfanumérico que la autoridad competente asigna a un producto. En el 3.15 también tenemos la definición del país de origen, que es distinto al país de procedencia. Y esto es bien importante, creo yo, que se mencione porque el país de origen es el país donde se fabrica el producto, ¿verdad? En la definición dice que es donde se procesa el alimento y cuando un alimento se somete a un segundo país, a una elaboración que cambia la naturaleza, el país en el que se efectúe la elaboración debe considerarse como país de origen para fines de etiquetado. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy trayendo, quiero ver un producto, leche en polvo de Australia, y yo aquí esa leche la mezclo con café, ese, aquí en El Salvador, ese producto nuevo que nace de la mezcla de la leche con el café ya no es leche, mezcla de leche con café y ese país de origen cambia su naturaleza. Dice que es, según la definición, dice que es cuando un alimento se someta a un segundo país, a una elaboración que cambia la naturaleza, ese país donde se efectúa la elaboración debe considerarse como país de origen. En ese contexto que que dice la definición es, cambiaría, en el ejemplo que les estoy poniendo, cambiaría la naturaleza a El Salvador. Aunque la leche sea de Australia, si yo aquí le estoy mezclando eh, materias primas o productos que cambian la naturaleza del producto, entonces este sería el país de origen, El Salvador. Si no cambia la naturaleza, sino lo que yo traigo es leche a granel y aquí la reempaco en mi marca con bolsas con presentaciones más pequeñas, pero yo solo estoy reempacando, aunque la estoy manipulando, pero no estoy cambiando la naturaleza del producto, entonces el producto sigue considerándose como país de origen de Australia. Muy importante la parte que dice cuando se someta a un segundo país en la que la elaboración cambia la naturaleza. Y tenemos la definición de país de procedencia, que es el país donde se distribuya o exporta el producto. Esto creo que lo mencioné cuando hablaba del certificado de libre venta, pero lo vuelvo a ampliar. El país de procedencia es el país eh, de donde yo importo el producto, pero no es fabricado en ese país. Ejemplo, si yo traigo un producto que es de origen, que fue fabricado en Inglaterra y el producto llega a México, y yo se lo estoy comprando al distribuidor en México y desde México lo voy a estar importando, entonces, eh, cuando yo lleno la solicitud de importación allá en el CIEX, estos dos términos siempre los exigen las solicitudes, en las solicitudes. ¿Cuál es el país de origen y cuál es el país de procedencia? Le pregunta de dónde, prácticamente, de dónde es fabricado el producto y de dónde viene. Son dos términos distintos que es importante no confundirlo.
Y otra definición muy importante que consideré, aparte de otras que hay ahí, como les digo, también muy trascendental ponerla, es el titular del registro. Y esto es el dueño del registro prácticamente. Es el propietario quien responde legalmente por el producto registrado y puede ser una persona natural o jurídica. Y en el caso de titulares extranjeros, es mediante un poder debidamente legalizado que nombra al representante acá en el país para quedar como titular del producto registrado. Bien, vamos a entrar, eh, si voy muy rápido también, me pueden decirlo. Vamos a entrar a la parte de requisitos y mecanismos para el otorgamiento del registro sanitario. En el reglamento quedó estipulado que para la obtención del registro sanitario se debe presentar ante la autoridad competente del Estado parte lo siguiente. A. Solicitud firmada por el solicitante conteniendo la siguiente información. Primero comenzamos con los datos del titular. Cuando nos referimos a datos, en el reglamento, aunque se extiende un poco más, pero se refieren a los datos que, como el DUI, como su correo electrónico, la dirección del titular, eh, eh, documento de identificación, etcétera, que están relacionados directamente con el titular. También en el punto 2 se piden los mismos requisitos para el importador autorizado en caso de haberlo, porque de una vez, desde que se está llenando la solicitud eh, en línea, que con nosotros es en línea, desde que se está llenando la solicitud, hago énfasis en esto porque en otros países todavía no está operando así en línea el proceso de registro, pero con nosotros sí es en línea. Desde que se está llenando esa solicitud en línea, el sistema le apertura para que se pueda indicar si va a dejar un importador autorizado. Igualmente, el sistema, cuando está llenando la solicitud, pide los datos del solicitante y los datos del representante legal del producto. También en la solicitud se deben especificar los datos de la fábrica o de la bodega donde se va a almacenar el producto. Entonces, en los datos de la fábrica se debe de indicar cuál es el nombre de la fábrica y se debe indicar si la fábrica es nacional o extranjera. Especifica el reglamento que en el caso de fabricación nacional debe declararse tal como aparece en la licencia sanitaria ubicada acá en El Salvador, tal como se lo emiten las direcciones regionales de salud. Ese nombre que pusieron ahí en la licencia sanitaria, la Dirección Regional de Salud, ese es el que tienen que poner a la hora de llenarse la solicitud. Y en el caso de ser extranjera, el nombre de la fábrica debe declararse tal como aparece en el certificado de libre venta o el certificado de exportación. Quedó una nota al pie de este enunciado que dice que para el caso de El Salvador y Guatemala, en el caso de que no esté consignado en los documentos anteriores, se puede tomar la información de la etiqueta o mediante una carta emitida por quien consta en el certificado de libre venta o mediante carta emitida por el titular del registro. Esta nota quedó así porque eh, me parece que más que nada es porque hay un cierto celo para revelar el nombre del fabricante. Entonces, en caso de que debería de venir consignado en los certificados de libre venta, pero si es un producto que ya se comercializa en el país desde donde se va a importar y eh, en esa etiqueta se consigna el nombre del fabricante, quién es el fabricante, a la hora de llenar la solicitud, yo puedo llenarla directamente tomando ese dato del nombre del fabricante directamente de la etiqueta. Finalmente, si no está en la etiqueta, eh, yo debo presentar carta que va a ser emitida por el titular del registro. Se iba a manejar como declaración jurada esto, pero al final quedó como una carta que va a firmar el titular del registro
en el que va a aclararnos quién es el fabricante de ese producto para poder consignar ese nombre en la solicitud. Y en el caso de las bodegas, pues colocar el nombre de la bodega tal como aparece en la licencia sanitaria. En el caso de la bodega es cuando estamos hablando de producto importado y que no le voy a hacer ninguna manipulación aquí, ¿verdad? No le voy a mezclar nada, sino que yo lo importo en un empaque X y yo tal exactamente como viene en ese empaque, así lo voy a, así lo voy a distribuir. Pero tengo que tener una bodega autorizada con nombre y dirección. Y ese nombre, tal como aparece ahí en esa licencia o ese permiso de bodega, es el que yo voy a consignar en la solicitud. También debo de poner el número de la licencia sanitaria vigente de la fábrica o de la bodega ubicada en el estado parte y la dirección exacta de la fábrica con teléfono y correo. Oh, perdón, aquí creo que se copió un poco mal esto de la... disculpa ahí, porque son datos que pide la solicitud y la dirección exacta de la bodega y el correo. Igualmente, disculpa del caso ahí, igualmente se piden los datos del distribuidor y cuando hablamos de datos de nuevo ustedes cuando están llenando la solicitud en línea van a ver que se va a ir pidiendo documentos de la persona natural o jurídica que va a actuar como distribuidor con su RUI, con su NIT, con su correo electrónico, teléfonos de contacto, etcétera. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los datos del producto, que también se deben de llenar en la solicitud. Algunos son datos que se van a colocar el nombre del producto, la marca, el contenido neto, etcétera, pero hay documentos que van a acompañar esta solicitud. Y uno de esos documentos son las fichas técnicas del producto a registrar. Dice que se van a solicitar cuando la autoridad competente lo considere para diferenciar y clasificar adecuadamente con fines de registro sanitario el producto. Normalmente en las fichas técnicas viene declarado tanto la fórmula de composición del producto y otros datos como en el caso de productos refrigerados, por ejemplo, a qué temperatura lo debo mantener, cómo lo voy a abrir, cómo lo voy a diluir, cómo lo voy a consumir, qué voy a hacer después de haberlo abierto, si me sobra un poco, lo necesita refrigeración o no necesita refrigeración, etcétera. Entonces, esta ficha técnica va a ser solicitada siempre y cuando sean productos que para consumirlos eh, es necesario cierto procedimiento técnico, diría yo, para poderlo manipular y para poderlo clasificar directamente. Cuando hablo de clasificar de forma correcta, es, eh, voy a poner un ejemplo específico. Por ejemplo, cuando hablo de un vodka o un ron de añejado a 18 años. Entonces, las fichas técnicas es posible que se les solicite porque eh, es necesario ver cómo se añejó el ron. Cuando hablamos de ron, dice que ese producto debe ser añejado no menos de 2 años, para llamarlo ron, y debe ser en barricas de roble. Ese procedimiento tiene que estar detallado en la ficha técnica para poder decir de que estamos hablando de un ron para empezar y para ver el tiempo de añejamiento. Entonces, en estos casos es muy probable que se solicite la ficha técnica para poder otorgar un registro de forma correcta. Y en el literal C dice que para productos de fabricación nacional se va a solicitar la copia de la licencia sanitaria o el permiso de funcionamiento vigente de la fábrica o bodega o bodegas cuando son establecimientos diferentes. Eh, para productos de fabricación en el extranjero, solo copia de la licencia sanitaria o permiso sanitario de funcionamiento de la bodega ubicada en el estado parte. Es decir, eh, no voy a habilitar la copia de la bodega de Guatemala. Voy a habilitar la copia de la bodega de acá, en el caso de productos que son fabricados en el extranjero, ¿verdad? O productos importados.
También se va a solicitar la etiqueta original, así quedó en el reglamento, aunque nosotros, porque nuestro proceso ha entrado en una fase digital, totalmente digital, entonces prácticamente no estaríamos exigiendo este requisito, aunque eh, se debe de digitalizar desde la etiqueta original este producto, del producto para subirlo en la solicitud de registro, la solicitud de registro original que se va a crear. Dice que la etiqueta original, en el caso de que haya alimentos que no sean comercializados en el territorio del estado parte y que soliciten registro, pueden presentar un proyecto o bosquejo de etiqueta. Cuando la etiqueta del producto se encuentre en un idioma diferente, en un idioma diferente al español, debe presentar su traducción. Y la etiqueta debe cumplir con la legislación centroamericana vigente en materia de etiquetado. Entonces, cuando estamos hablando de productos importados cuyo idioma no viene en español, debe de presentarse la etiqueta complementaria, ¿verdad? Para complementar lo que exige el reglamento de etiquetado eh, y debe ser traducida directamente y se puede complementar algunos datos con eh, esta etiqueta complementaria. Es decir, no necesariamente la etiqueta complementaria solo es para traducir de la etiqueta del producto importado al español los elementos que el reglamento exige, sino que también sirve para complementar, ¿verdad? Eh, la, lo establecido en el reglamento de etiquetado. Por ejemplo, podría ser que un producto venga con sus unidades en onzas fluidas, ¿verdad? Pero yo tengo que poner en unidades del sistema internacional el equivalente a esas onzas fluidas, porque el reglamento de etiquetado así lo exige. Yo debo de poner en litros o en mililitros a cuánto me equivale esas onzas fluidas. Puede venir en libras, pero las libras no son unidades del sistema internacional. Yo debo de hacer la conversión equivalente a gramos o a kilogramos para colocarlo en una etiqueta complementaria. Por eso es que dice esa parte que la etiqueta debe de cumplir con la legislación centroamericana vigente en materia de etiquetado. Así lo establece el reglamento de etiquetado. Otra cosa que quedó en el reglamento es que se debe presentar el comprobante de pago. Nosotros actualmente no lo exigimos debido a que el sistema valida que se ha pagado siempre y cuando ha cambiado de estatus la solicitud. Pero esto es por una cuestión técnica eh, que tiene ya nuestro sistema, ¿verdad? Una vez pagada, la misma solicitud cambia de estatus a eh, una solicitud que ya se pagó el trámite de registro. En el literal G también dice que se pueden solicitar muestras del producto. Y esto es cuando se realicen análisis previo al registro sanitario según lo establecido en la legislación de cada país. Actualmente, para la presentación de las muestras, se están solicitando que esté debidamente sellada en su empaque original y con toda la información traducida, ¿verdad? En caso de que para productos importados. Y se piden no menos de 600 gramos y no menos de 600 mililitros para alimentos líquidos. Y esto eh, de preferencia repartido en subunidades de 200 mililitros cada uno. Es decir, se presentan 200 mililitros, no menos de 200 mililitros o de 200 gramos para la parte de análisis físico-químicos, no menos de 200 mililitros o miligramos para la parte de análisis microbiológico y una muestra de testigo o muestra de retención que llama el reglamento para que quede sellada para que sirva como muestra de testigo en caso de necesitar hacer un reanálisis. Vamos a ver cómo la modificación que sufrió también el reglamento en la parte del mecanismo para el registro.
¿Cómo se va a proceder? En el literal A dice que el interesado va a presentar ante la autoridad competente los requisitos establecidos en el 4.1 de del presente procedimiento. Es decir, los requisitos que le estaba la solicitud con todos los datos del distribuidor, del importador, del titular del registro, eh, los datos del producto, ¿verdad? Y los documentos que le estaba mencionando. En el literal B dice que la autoridad competente nosotros como autoridad vamos a verificar el cumplimiento de estos documentos. Y en el literal C se los he marcado ahí en rojo porque dice que la autoridad competente vamos a ingresar los expedientes con los documentos completos. Estoy, lo hago énfasis así en rojo porque eh, tenemos un montón de solicitudes que se están observando a diario en el sistema que el documento no está completo, no ponen la etiqueta complementaria, ponen un certificado de libre venta que no es el correcto, o un certificado de libre venta que no es un certificado de libre venta, etcétera. Entonces, de esa forma, al faltar uno de los requisitos anteriores de los requisitos que estábamos hablando anteriormente, no es posible eh, seguir con el trámite. En el literal dice D, establece que cuando corresponda van a ser remitidas muestras al laboratorio para su respectivo análisis. O sea, una vez ingresada los documentos, todos los documentos y la solicitud totalmente llena y correctamente llena, entonces se van a remitir muestras al laboratorio. Entonces se van a remitir muestras al laboratorio. Lo voy a volver a repetir. Entonces se van a remitir las muestras al laboratorio para su respectivo análisis, según, y estos análisis según lo establecido en el cuadro de determinaciones analíticas, ¿verdad? Análisis físico-químico, resolución 121, ahí se las puse, eh, de criterios microbiológicos para la inocuidad de alimentos en su versión vigente. En el literal dice que una vez salgan esos análisis y salgan bien, ¿verdad? Como constancia de que el producto ha sido registrado, la autoridad, nosotros, debemos emitir una certificación o resolución en la que conste el número del registro sanitario. Y en el literal F, este es algo que se, que es nuevo también en el mecanismo para el registro, dice que a los productos de un mismo titular y fabricante que tienen la misma formulación y que varían solamente en su forma, en su presentación, nombre o marca, se les puede asignar un número de registro sanitario. O sea, estamos hablando prácticamente del mismo producto, ¿verdad? Aunque está cambiando el nombre o la marca o la forma en que se presenta, pero como se trata del mismo producto, en esencia es la misma formulación, entonces puede asignarse un mismo número de registro sanitario. Y esto por cuestiones de etiquetado creo que le favorece bastante a la industria. En el literal G, pues, esa es otra cuestión que se actualizó que es bien importante. Habla de los paquetes variados o paquetes surtidos, como lo llaman en otros países, ¿verdad? Eh, que tienen productos con registros individuales. Pueden comercializarles en paquete variado surtido, indicando en cada paquete el registro de cada producto individual. También se puede registrar el paquete variado sin que sus productos individuales estén registrados. Sin embargo, no pueden comercializarse en el mercado sus productos de forma individual. Quizás para que quede más claro, voy a poner un ejemplo. Cuando yo hablo de galletas de vainilla, galletas de sabor fresa y galletas de chocolate, si yo saco un paquete variado y yo así, solo así las voy a comercializar, yo puedo así sacar un número de registro sanitario para ese paquete y este, comercializarlas de esa forma, en paquete variado. Y no necesito sacar un registro sanitario para cada una. También lo puedo hacer al revés. Puedo, si ya tengo registro sanitario para cada una y después se me ocurre sacar un registro sanitario en el que voy a, en una presentación que voy a comercializar todas unidas, yo puedo sacar un paquete variado en un empaque secundario, voy a envolver todas esas galletas y allí voy a colocar la información que el reglamento me exige y colocar los números de registro sanitario de cada una de las galletas que ya tengo registradas. Esto vendría a ser como un trámite post-registral, una vez tengan el registro sanitario cada una, ¿verdad?
Y eso es básicamente lo que compete el mecanismo para el registro sanitario. Vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que es la renovación del registro. En el reglamento quedó establecido de que el registro puede ser renovado presentando los requisitos establecidos en el numeral 4. Prácticamente, si ustedes se fijan, el numeral 4 del que les he estado hablando es todos los documentos que van a acompañar la solicitud. Recordemos que el registro dura 5 años. La vigencia del registro son 5 años después de haberse emitido el registro. Entonces, eh, para poder renovarlo en el sistema nuestro, y esto es por cuestiones de digitalización, ¿verdad? De la tecnología, en nuestro sistema yo puedo comenzar el trámite de registro incluso con 6 meses de anticipación antes de que se me vence el registro. Y dice que para el caso de eh, de las renovaciones se debe presentar la etiqueta del producto original y solamente se permite presentar arte o proyecto en los casos en que la etiqueta original esté incumpliendo algún reglamento por actualización de la normativa para su adecuación, o cuando no haya existencia de etiquetas, o por modificación del diseño de la misma y cuando la original no sea posible presentarla por las características del envase. Ejemplo, la información de etiquetado está directamente grabada en vidrio o en metal. Pero, como les decía, nosotros aquí en El Salvador, por cuestiones de la tecnología, ¿verdad? Que hemos entrado ya al mundo digital, igual, en caso de que sucedan estas cuestiones de que está grabado en el envase el vídeo, se admiten hasta fotografías de ese envase para poder solventar, ya que nuestro registro es totalmente digital. No sucede lo mismo en otros países de la región. En otros países de la región se lleva parte del expediente en físico todavía y entonces es requisito obligatorio presentar la etiqueta original. Quedaron unas notas en este caso que en Costa Rica, si el solicitante desea hacer una renovación y si el producto no ha sufrido ninguna modificación por medio de una declaración firmada por el representante legal del producto, se puede hacer, siempre adjuntando la etiqueta. Por esa cuestión de que la tecnología unos van más avanzados que otros, ¿verdad? En Guatemala y Nicaragua, por ejemplo, se puede mantener el mismo número de registros sanitarios siempre y cuando se renueve en un plazo no mayor a 6 meses transcurridos después de su vencimiento. Este plazo no otorga autorización para su comercialización. En nuestro caso, por nuestro sistema, que no quedó especificado allí, pero aquí está prácticamente a lo que el sistema nos permite. Podría perderse el número de registro sanitario si no se hace. Lo ideal es que se comience un poco antes los trámites de renovación del registro, ¿verdad? Ya que podrían perder el número una vez vencido y no se acercan, aunque no está establecido en el plazo, pero estamos prácticamente a merced de lo establecido en el sistema. Solo para estos países como Guatemala y Nicaragua sí quedó establecido de que no se les va a mantener el número si no se renueva en un plazo mayor de 6 meses después de que ha vencido. Vamos a hablar ahora de las modificaciones para después de que ha sido otorgado el registro sanitario. Bien, en el reglamento ah, se habla de que las modificaciones en la información o condiciones bajo las cuales se otorgó el registro sanitario de alimentos deben ser presentadas a las autoridades competentes con la solicitud firmada por el titular, representante legal o solicitante del registro sanitario y pago correspondiente. Y se debe de juntar, según el caso, la siguiente documentación. Eh, Veamos que dice que en las modificaciones en general en la información o las condiciones bajo los se otorgó el registro de un alimento deben ser presentadas a las autoridades. Cada vez que se hagan modificaciones deben de presentarse y según el caso se van a presentar los siguientes documentos. En el 6.1, cuando hablamos de cambio de razón social del titular del registro, se va a presentar A, un documento legal que certifica el cambio y B, el certificado original o copia del registro cuando la autoridad así lo requiera.
Este literal B lo van a ver un poco frecuente en algunos trámites post-registrales porque nuevamente la tecnología eh, eh, así se está manejando en la realidad de cada uno de los países por cuestiones de tecnología, ¿verdad? No sé si estoy seguro si es en Nicaragua o Guatemala de que requieren el documento original, pero si es necesario, eh, se va a solicitar el documento original. Nosotros aquí no lo estamos pidiendo. Normalmente no se pide a menos que se haya detectado alguna cuestión, pero normalmente el documento no se pide porque nosotros tenemos el certificado original. Y en cuanto al documento legal que certifique el cambio, sí requerimos un documento en el que conste que se ha cambiado la razón social del titular, ¿verdad? En el 6.2 tenemos el cambio de razón del fabricante del producto. De igual forma, se solicita el documento legal que certifique el cambio, la etiqueta del producto, el nuevo proyecto de etiqueta, porque debe de aparecer la razón social ya en el nuevo proyecto. Y de nuevo, el certificado original o copia del registro cuando la autoridad así lo requiere. Aquí ven que el literal B del 6.1 se está repitiendo como C del 6.2. Creo que lo van a ver un poco más adelante, cada uno de los literales. En el 6.3, en el caso de cambios de casa fabricante, aquí sí, ¿verdad? Prácticamente, si se fijan, está prácticamente solicitando hacer un nuevo registro sanitario. Porque si vemos los requisitos, pide que se presente la copia de la licencia sanitaria, permiso o permiso de funcionamiento del nuevo fabricante en el caso de ser nacional, que es uno de los requisitos que vimos en los trámites de registro. En el B dice que si el producto es fabricado en el extranjero, debe presentar el certificado de libre venta o certificado de exportación según el caso. De nuevo, es otro requisito que vimos en el numeral de la parte de registro. En el literal C, el certificado original, este es el común denominador, ¿verdad? Este literal. Literal C, el certificado original o copia del registro cuando la autoridad lo requiere. Y en el D, nuevo proyecto de etiqueta o etiqueta original. Y hay un literal E, muestra para análisis cuando aplique. Si se fijan, cada uno de los literales pues, está referido a que casi que son requisitos para hacer todo un nuevo registro sanitario. Y es porque en el caso de cambio de casa fabricante, están cambiando las condiciones, aunque se puede llamar igual el producto, aunque se pueden utilizar las materias primas muy similares, te hace constar de que las condiciones cambian, ¿verdad? Cambian y ya no es la misma agua, no es el mismo personal el que está fabricando el producto, cambia hasta el clima, a veces de cómo se está bajo las condiciones en las que se está fabricando. Prácticamente sale como hacer un registro nuevo, este trámite por registrar. En el 6.4 tenemos el otro cambio post-registro que es el cambio en la lista de ingredientes. Perdón, ahí que me salió eh, eh, copiado mal estos literales. El literal A se va a exigir en el cambio de la lista de ingredientes la etiqueta y muestras para análisis cuando aplica. Hay una nota y dice en esa nota que se permite cuando yo puedo mantener un número de registro sanitario y solo solicito el cambio en la lista de ingredientes. Dice que se permite cambiar un ingrediente por otro similar. Primero el ingrediente tiene que ser similar, ¿verdad? Cambiar un aditivo por otro que cumpla la misma función tecnológica o modificar los aditivos utilizados siempre y cuando no se altere la identidad del producto registrado. Esto de identidad de producto es una definición también que se me quedó en las definiciones, en las láminas anteriores, pero es muy importante a la hora de hacer un cambio por registrar por cambio en la lista de ingredientes. Dice que la adición de nuevos ingredientes que modifique esta identidad corresponde a un nuevo registro sanitario. Cuando yo estoy hablando de un sorbete con sabor artificial a fresa,
yo lo tengo registrado de esa forma, y yo al producto le voy a agregar fruta, ya no lo voy a tener como registrado como con sabor artificial a fresa, sino que con fresa, estoy hablando de dos productos distintos. Entonces, esto podría ser objeto de análisis para ver si puede tratarse como un cambio por registrar de la lista de ingredientes, ¿verdad? Porque cuando yo lo que estoy haciendo es que en lugar de sucralosa, ahora voy a utilizar acesulfame, ¿verdad? O aspartame, entonces yo estoy cambiando un aditivo alimentario por otro que debe de estar permitido eh, vale la pena recalcar esto, ¿verdad? El aditivo al que voy a cambiar debe de estar permitido. Y si yo lo que estoy haciendo es solo cambiar aspartame por acesulfame, un amarillo 5 por un colorante amarillo número 6, entonces esto no me está alterando la identidad del producto. Lo que estoy haciendo cuando cambio aditivos normalmente es eh, no cambio sus factores nutricionales, no cambio la identidad, se me mantiene. Entonces sí, yo puedo solicitar cambio en la lista de ingredientes para mantener el número. Pero a veces vienen solicitudes de cambio de que se estaba utilizando jugo de naranja y ahora se está utilizando jugo de piña. En ese caso estamos hablando de ingredientes primarios, ingredientes que son caracterizantes del producto y en eso es necesario analizar bien su fórmula cual y cuantitativa para ver si se les puede mantener el cambio en la lista de ingredientes. Muy importante esto de la identidad del producto, tomarlo en cuenta. En el 6.5 vamos a hablar de cuando se dan traspasos de registro, que hay cambio de titular. Lo que se va a solicitar siempre es el documento legal que certifica el traspaso y este debe estar suscrito por el titular anterior y el nuevo titular. Y debe presentar poder a favor del representante del nuevo titular cuando aplique. De igual forma, el certificado original, la copia de registro, cuando la autoridad lo requiere, el común denominador. En el literal 6.6 es otra modificación que se da después de que se otorga el registro y es el cambio o ampliación de marca, muy común. En este caso solo es necesario presentar la etiqueta. Y aquí, bueno, y literal, el que es como denominador, ¿verdad? El certificado original o copia del registro. Aquí es muy importante que la etiqueta realmente es igual a la que a la que tengo registrada, solamente estoy cambiando la marca, porque si no, se les va a requerir que hagan una actualización. Normalmente pasa de que dicen que se va a hacer un cambio de marca, pero como que aprovechan para actualizar la tabla nutricional y también cambia el diseño gráfico de la etiqueta. Entonces, cuando se están cambiando otras cuestiones del etiquetado, ¿verdad? Y incluso texto. Bueno, entonces hay que ver si aplica también el trámite de actualización de la etiqueta que tenemos registrada. No aplica si lo que se está pasando es que tienen una etiqueta registrada y solo sí, se está cambiando la marca. El otro trámite que quedó estipulado en el reglamento y no está en el anterior es el 6.7, el cambio o ampliación del nombre del producto. Eh, Igual, aquí solo vamos a eh, hablar del nuevo proyecto de etiqueta. Ese es el único requisito que se le va a querer. Y para todos, por supuesto, la solicitud, ¿verdad? La solicitud del trámite por registrar que lo dice desde un principio el reglamento. Y su respectivo comprobante de pago. Y el común denominador, el certificado original. Aquí, en este cambio o ampliación de nombre, es muy importante. Habla, hacer énfasis de que eh, se notan casos en que cambian la fórmula y cambian el nombre. Entonces, es totalmente a veces otro producto. Y en estos casos, perdón, en estos casos es bien, vale la pena valorar si
se trata solamente de un cambio de nombre, los cambios de nombre son aquellos que no, también no están relacionados con la formulación del producto, porque si yo estoy hablando de un cereal de trigo, un cereal azucarado de trigo, y lo que estoy usando es ya no es trigo, sino que maíz, de nuevo estoy tocando un ingrediente primario y no puedo llamarlo con el mismo número de registro sanitario. Recordemos que el número de registro está ligado a la identidad del producto. Entonces no puedo usar un cereal como de maíz azucarado y seguirlo llamando, ahora se va a llamar cereal de maíz. Están tocando tanto la parte nutricional del producto como eh, su identidad. Entonces, no se puede cambiar el nombre así. No es lo mismo que yo tenga un producto registrado y le estoy agregando un nombre de fantasía, nada más. Entonces, en estos casos sí es válido cambiar de nombre, ¿verdad? O, s- y voy a poner un ejemplo más específico para que quede más claro. Cuando yo hablo de papas fritas que se venden congeladas, ¿verdad? De corte recto, a veces quieren como especificar que es la papa frita de eh, corte recto y le falta la palabra congelada. Quieren que en el certificado de registro conste de que estamos hablando de papas fritas de corte recto congeladas y van a agregar eso, ese como proceso que tiene esa papa, porque al final es una forma de conservarla, ¿verdad? Congelarla. Entonces, quieren que conste eso. Eso es válido, claro que sí, pero no sería válido si yo a la papa le estoy agregando condimentos y otro tipo de especies que me cambian la naturaleza y digo, le voy a cambiar el nombre, ahora le voy a llamar papa frita congelada y condimentada con tal y tal especie. Eso habría que valorarlo, sí, a ver si es posible mantenerle eso, porque podría ser que afecte la naturaleza del producto y en este caso no sería procedente hacer un cambio o una ampliación de nombre. Muy importante eso. En el 6.8 se pide eh, muy frecuentemente otra modificación al trámite de registro, el cambio del representante legal o titular del registro. Y en este caso solo se pide el poder emitido por el titular del producto a favor del nuevo representante legal. Y esto es a nivel de sistema que se hace nada más. En este caso, en no es necesario presentar las etiquetas, aunque sí es muy recomendable, siempre que se den estos cambios, mantener actualizado el sistema en el CISAM, el sistema de información ambiental de nosotros, mantener actualizados los datos del representante legal, si es que los hubieran, ¿verdad? Si han habido cambios. El 6.9, otra modificación después de que se otorga el registro, es el cambio o modificación del diseño de la etiqueta. Y en este caso, solo se pide el nuevo proyecto de la etiqueta. Este trámite podría aplicar, por ejemplo, con el 6.6, que es el cambio de marca. Lo que les decía, a veces cambian la marca, eh, hay- pero modifican el diseño. Eh, Sacan otro diseño totalmente distinto. No solo cambiaron la marca, sino que eh, cambian colores, cambian imágenes. La tabla nutricional también la mueven y se dan otros cambios. Entonces, cuando se hace esto, a veces es necesario pedir la modificación, la actualización del diseño de la etiqueta y el cambio de marca. El 6.10 también está como cambio por registrar el cambio o la adición en el contenido neto del producto, ¿verdad? Este sí lo teníamos, creo, en el anterior como cambio de presentación. Hoy quedó más claro que se refiere al contenido neto. Y esto es solamente presentar el requisito, el proyecto de etiqueta. Es muy importante de nuevo hacer énfasis de que si estamos hablando de que solo cambia el dato del contenido de la etiqueta, pues no hay que solicitar otro trámite. Pero normalmente lo que nos pasa es que, eh, perdón, creo que ya es la última diapositiva. Normalmente lo que pasa es que en el proyecto de etiqueta, aparte de que están viéndose que hay un nuevo proyecto de etiqueta, está cambiándose
el diseño de la etiqueta, el diseño gráfico, o agregan otro tipo de información. Y en este caso también se les va a pedir que deben de pagar el trámite del contenido neto y el trámite de la actualización, modificación del diseño de la etiqueta. Y es muy importante también mencionarles de que para este trámite, por cuestiones de nuevo del sistema, sí es necesario indicar de qué material de envase estamos hablando, porque en el sistema nosotros a veces tenemos registrado una presentación de lata de 600 ml y también tenemos una presentación de polietileno, también de 600 ml, pero van a actualizar una presentación de 600 ml, pero en vidrio. En este caso es muy importante aclarar para poderles sacar una resolución muy bien específica, aclarar el material de envase cuando, eh, cuando solicitan este cambio de contenido neto del producto, ¿verdad? Cambio o adición, ¿verdad? Porque yo puedo sustituir un contenido neto que tengo registrado por otro, o puedo dejar ese que tengo registrado y adicionar más contenidos netos, o sea, es decir, diferentes presentaciones del producto, aunque lo haya registrado en una sola presentación. Es muy importante tomar en cuenta esto. Y en el 611 tenemos el cambio o modificación en la información de la etiqueta. Es agregar o eliminar texto. De nuevo, aquí solamente el requisito es el nuevo proyecto de la etiqueta, pero por cuestiones de nuestro sistema, nosotros les pedimos que también que en la solicitud que hacen, también llenen esta parte de en qué material de envase lo van a hacer. ¿Y qué es agregar o eliminar texto? Entonces, cuando estoy haciendo, cuando estoy cambiando o eliminando texto que no tenga que ver con la naturaleza del producto, ojo con eso, porque a veces se dan eh, eh, solicitudes en las que están pidiendo eh, eh, eliminar algunos saborizantes como tales, ¿verdad? Entonces, esta parte sí hay que valorarla porque si están hablando de eliminar texto o agregar texto que no va a alterar, porque yo no puedo agregar un texto que diga, por ejemplo, eh, tengo un néctar regular registrado de manzana, un néctar de manzana, y ahora lo voy a llamar néctar de manzana light. Ese texto es un término, es una declaración de propiedad, ¿ya? Le dicen claim en inglés, sí, una declaración de propiedad que yo estoy reclamando. Entonces, cuando es ese tipo de texto, sí hay que valorarlo si solo es agregar o eliminar texto del trámite, porque eh, tiene que ver ya con la fórmula del producto. En el caso de Honduras, en el reglamento quedó que para Honduras, el cambiar o modificar la información de la etiqueta, ya sea que agregue, modifique, adapte, ajuste o elimine texto de los requisitos obligatorios establecidos en el RTCA etiquetado, no contempla cualquier modificación prácticamente. Ellos quisieron como especificar más qué van a entender por modificar, ¿verdad? Agregar, cambiar, modificar, adaptar, ajustar o eliminar texto de los campos obligatorios, es que se va a tratar como un cambio o una modificación de la información. Pero esto es para Honduras. En el 6.12 tenemos el cambio o ampliación, adición o eliminación del distribuidor. En estos casos, en el reglamento quedó estipulado de que se debe presentar la copia de la licencia de los distribuidores cuando estoy agregándolo, ¿verdad? El proyecto o ampliando el proyecto de la etiqueta o la etiqueta complementaria en el que conste la información del distribuidor, es decir, nombre, dirección del nuevo distribuidor y el certificado original, que es el común denominador que les mencioné. El certificado original cuando la autoridad así lo requiera. Hay una nota ahí que en este caso el trámite no aplica para Costa Rica. Y como último numeral, tenemos una modificación
al trámite por registrar, que es el cambio o ampliación o eliminación del importador autorizado. Es decir, que cuando yo registre el producto y nombré a alguien como importador autorizado para que éste también pueda utilizar el número de registro sanitario que la autoridad me otorga, yo puedo después eliminarlo, ¿verdad? Y para eso solo se va a pedir la copia de la licencia sanitaria del importador a ser incluido o eliminar y el proyecto de la etiqueta complementaria cuando aplique, ¿verdad? Si es que en la etiqueta se hacía constar el importador y ahora debe de presentarse el nuevo proyecto o arte de la etiqueta en la que ya no va a aparecer ese importador. Esta parte la pueden manejar igual con etiqueta complementaria y no necesariamente en la etiqueta original, tal como así lo permite el reglamento de etiqueta. Básicamente esta es la actualización que ha sufrido el reglamento. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, con esto estamos cerrando y de parte del Ministerio de Economía agradecemos y coincidimos con el sentir de los participantes de una excelente presentación y agradecerle al licenciado René Laínez Guevara por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación en la cual hemos tenido información muy actualizada y con mucha información de mucha importancia para las gestiones empresariales cuando nos hablaba de los requisitos y mecanismos para el otorgamiento de registro sanitario, los datos del producto, nos hablaba sobre el tema de la ficha técnica de la que usted acaba de ampliar la información, nos hablaba sobre las modificaciones de renovación, las modificaciones después de otorgar el registro sanitario, el traspaso de registro y otra información muy valiosa para el sector empresarial. Asimismo, agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de esta presentación y pues invitarlos siempre para la serie de webinar que estamos programando a nivel del Ministerio de Economía en coordinación con las demás instituciones de CIFACIL. Esperamos pues que tengan todos muy buenos días y bendiciones. Gracias. Ok, que tengan buen día a todos. Gracias.